Si hoy estás escuchando este mensaje, no es por casualidad. Tal vez llegaste aquí buscando calma, respuestas o simplemente un poco de esperanza. Tal vez tu corazón viene cargado de preguntas, de silencios que duelen, de oraciones que hiciste en secreto y que parecían no tener respuesta. Pero hoy, justo hoy, este mensaje te encuentra para recordarte algo esencial. Tu momento ha llegado y Dios tiene el control de todo lo que estás viviendo. Has esperado mucho, has soportado más de lo que otros ven. Has llorado en silencio, has seguido adelante aun cuando las fuerzas parecían acabarse. Has confiado incluso cuando todo parecía ir en contra. Y aunque a veces pensaste que Dios estaba en silencio, la verdad es que Él nunca dejó de obrar. Mientras tú esperabas, Él preparaba el camino. Mientras tú dudabas, Él alineaba cada detalle. Nada de lo que viviste fue en vano, nada de lo que perdiste quedó fuera de su plan. Este no es un mensaje para apresurarte, ni para llenarte de falsas promesas. Es una invitación a descansar, a soltar el peso de la ansiedad, del control, del miedo al futuro. Porque cuando entiendes que Dios tiene el control, tu corazón comienza a encontrar paz, incluso antes de ver el resultado. La fe no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre transforma la manera en que las atravesas. Quizás hoy estás frente a una decisión importante. Tal vez estás esperando una puerta que aún no se abre, una respuesta que no llega, una señal clara de que vas por el camino correcto. Este mensaje viene a decirte que no te adelantaste ni llegaste tarde. Estás exactamente donde necesitas estar. El tiempo de Dios no se retrasa, se cumple. Y cuando llega, llega con propósito, con sanidad, con crecimiento y con bendición. Permite que estas palabras te acompañen. Escúchalas con el corazón abierto. Deja que Dios hable a tu interior, calme tu mente y renueve tu fe. No importa cómo se vea tu presente, Dios ya está trabajando en tu futuro. Confía, respira, descansa, porque si hoy estás aquí, es porque tu momento llegó y Dios tiene el control. Dios no espera tu fuerza, Él espera tu rendición. Tu debilidad no es un obstáculo para la obra de Dios, sino el escenario perfecto para su gloria. Él no te saca del pozo cuando estás listo y fuerte, sino cuando te has rendido por completo, cuando has llegado al punto donde ya no te puedes sostener. Él se inclina. Su obra en ti comienza donde tu esfuerzo termina. Es una revelación viva que se ofrece al corazón que, madrugando en busca de luz, encuentra que la luz no viene de una bombilla, sino de un rescate. El Señor no te pide que seas más fuerte, te pide que seas totalmente dependiente de su brazo extendido. Piensa por un momento en el profeta Jeremías. No era un hombre sin fe, era el profeta de Dios. Sin embargo, fue arrojado a una cisterna. No había agua que le diera consuelo, solo había barro profundo, un fango pegajoso que te succiona la estabilidad y el aliento. Jeremías, el hombre que habló la palabra de Dios a las naciones, estaba física y espiritualmente inmovilizado por la suciedad, la traición y el abandono. No podía levantarse por sí mismo, estaba solo y hundido, el fango se hacía cada vez más pesado. Y entonces, cuando la noche se hacía más espesa y la muerte parecía inevitable, un siervo extranjero y humilde llamado Ebed-Melech se movió con profunda misericordia. No lo hizo un rey, sino un eunuco. Se acercó no para juzgar su debilidad o su mal olor, sino para dar una mano. Usó cuerdas y trapos viejos y gastados, no seda ni oro, sino lo que había, lo que era útil, y lo levantó. El profeta no salió por su propio pie y esfuerzo, sino arrastrado por una misericordia ajena y poderosa. Esto es exactamente lo que ocurre hoy en tu espíritu. No importa cuán profundo sea el fango de la culpa, de la adicción que no puedes romper, del miedo paralizante o de la tristeza que te ha succionado el alma.
El Señor no te ofrece una escalera que tú debas subir con tus propias y menguantes fuerzas. Él te extiende la cuerda indestructible de su gracia, y te saca, te levanta, te arranca de lo que te estaba matando. Su mano no te toca para reprochar, sino para restaurar. Él te dice, no te aferres al trauma, aférrate a la cuerda, no te enfoques en tu miseria, mira la misericordia que te está alzando. Es por eso que el Salmo 40, versículos 1 al 3, se convierte en la herramienta más poderosa para tu liberación y tu restauración. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puedes sentir la secuencia. Tu paciencia no es pasividad forzada, es la convicción viva de que Él inclinará su oído. Tu lamento no se queda en el vacío, porque Él no solo te escucha, te saca de ese lodo cenagoso, pero Él no solo te limpia, te reposiciona por completo. Él pone tus pies sobre la roca firme, que es Cristo mismo, y luego, por pura añadidura, te entrega un cántico nuevo que rompe el silencio de la desesperación. Para entender la magnitud gloriosa de esta obra, mira lo que dice Romanos 8, versículo 11, y deja que esta palabra sea un sello en tu espíritu. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto ya no es solo ser sacado del lodo, sino ser vivificado por la potencia más grande del universo. La misma potencia que resucitó a Jesús de entre los muertos es la que te saca de todo lo que estaba muerto y estancado en ti, te lo transforma en vida activa y hace que lo mortal sea tocado por el poder inagotable de lo eterno. Dejas de retener la bendición y la obra de Dios en tu vida cuando dejas de creer, aunque sea mínimamente, en tu propia capacidad de salvación y de limpieza. Has intentado limpiar ese fango con tus propias manos una y otra vez y solo has terminado más sucio, más avergonzado y más cansado. Hoy la aplicación práctica es simple, pero profundamente difícil para el orgullo humano. Ríndete al rescate incondicional. Ya no tienes que luchar por encontrar la salida, simplemente debes dejar que la mano de Dios te ale completamente. No te aferres al trauma, aférrate a la cuerda, no mires tu miseria, mira con expectación la inmensidad de su misericordia. Mientras antes sentías la vergüenza del lodo y la necesidad de esconderte, ahora sientes la firmeza inquebrantable de la roca bajo tus pies. Proclama con autoridad que Él te ha dado un pie firme, que la inestabilidad emocional y espiritual ha terminado para siempre. Ahora tus pasos ya no son errantes, sino que están dirigidos y enderezados por su gracia. La obra de sacarte ya está completa. ¿Estás dispuesto, en este preciso instante, y antes de seguir adelante, a soltar esa última pizca de fuerza humana que te queda, para finalmente ser levantado por su poder y no por el tuyo propio? Quiero que este momento sea un acto de pacto y de fe profunda. No es solo un comentario, es una declaración profética sobre tu vida y la obra que Él ha hecho. Escribe en el espacio de fe: Dios puso mi cántico nuevo como la señal pública y firme de que Él te ha sacado definitivamente del lodo cenagoso. Y si este mensaje te ha tocado el alma y ha traído luz a tu oscuridad, no lo guardes solo para ti. Haz un favor inmenso a un alma que está luchando en silencio. Piensa en ese amigo o familiar que sientes que se está hundiendo y comparte este video con ellos. Sé tú la mano de Ebed-Melech, que usa esta palabra para levantar a alguien más que lo necesita urgentemente. Hemos visto la obra de Dios no solo como un acto de rescate, sino como un acto de recreación total de tu ser. Él no restaura lo viejo y sucio, sino que pone un cántico completamente nuevo en tu boca y en tu corazón. Es la melodía de tu redención, que solo tú puedes entonar con gratitud.
El Salmo 40 es la prueba irrefutable de que, en el fondo del pozo, donde todo parece haber terminado, es exactamente donde comienza la intervención divina más gloriosa y poderosa. Descansa hoy en esta verdad firme. Fuiste sacado para un propósito eterno, pero el Señor no solo te saca del pozo de la desesperación, Él también está listo para obrar con una protección sobrenatural inquebrantable en medio de toda guerra espiritual que se levante. Permanece aquí, porque lo que viene a continuación es la armadura de la confianza absoluta que te cubrirá de todo mal. Luz en la cara del miedo. ¿Te has sentido completamente paralizado por la ansiedad? Hay un miedo que te persigue sin descanso, que te quita el sueño y la paz interior. La noche puede caer de repente en tu vida a través de una noticia inesperada, una amenaza económica o una crisis familiar que te hace temblar las rodillas. Queremos recordarte hoy que Dios está listo para obrar con poder sobrenatural en ti, justo en el momento en que el terror te asalta y te inmoviliza. Hay una palabra de poder que desactiva el pánico y existe un salmo que, activado por la fe, cambia toda tu perspectiva. La promesa es simple y radical. Su presencia inamovible es la antorcha encendida que disipa toda sombra. El principio central de la fe que el pueblo de Dios debe abrazar es este: cuando la crisis es profunda, el miedo no tiene por qué ser tu destino final. Muchos creyentes confunden la fe con la ausencia de temblor, pero la verdad que libera es que la fe es la firme decisión de caminar y avanzar a pesar del temblor interno. La verdadera valentía no es la falta de amenaza en el horizonte, sino la inquebrantable certeza de la compañía divina en medio del camino. En esta hora necesitas un ancla que no se mueva con el oleaje, una luz que no se apague con el viento, y esa luz es la soberanía de Cristo sobre cada área de tu vida. Él te está ofreciendo la firmeza necesaria para avanzar resueltamente donde antes solo sentías el impulso de huir o de esconderte. Piensa por un momento en un hombre llamado Itai, el gitita. David, el rey de Israel, estaba en la hora más oscura de su reino, huyendo de su propio hijo Absalón. La traición había envenenado los cimientos de Jerusalén y el pánico era una niebla densa que lo cubría todo. Las almas de los seguidores de David estaban rotas y dolidas. Muchos se dispersaban buscando su propio refugio. En medio de esta escena de confusión y deslealtad, David se encontró con Itai y su gente, extranjeros que habían llegado hacía poco, y con el alma rota les dijo: ¿por qué tienen que venir ustedes también con nosotros? Regresen a su lugar, vayan en paz. David no quería arrastrar a nadie más a su desastre y a su dolor. Vayan en paz. David no quería arrastrar a nadie más a su desastre y a su dolor. Pero la respuesta de Itai fue un relámpago de fe en la noche más cerrada. Él no huyó del problema, sino que se pegó a la presencia y a quien representaba el pacto de Dios. Itai declaró con una fidelidad radical que rompió el miedo de todos: vive Dios y vive mi Señor el Rey, que en el lugar donde esté mi Señor el Rey, allí estará también tu siervo, sea para muerte o para vida. Este hombre no puso su confianza en el poder terrenal que le quedaba a David, sino en la promesa que Dios tenía con David. Itai vio la luz en medio de la cara del miedo. Este es el salmo que activó esa misma fe inquebrantable en el corazón del rey David, la misma certeza que te llama hoy a levantarte. Escucha la voz de la Escritura en el Salmo 27, versículo 1, que declara: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No es meramente una pregunta retórica o una frase bonita. Es una declaración de guerra espiritual contra la ansiedad. David, al igual que Itai, entendió que el problema real no era la fuerza abrumadora del enemigo, sino la debilidad de su propia confianza puesta en sí mismo. La presencia de Dios nunca garantiza la ausencia total de batalla, pero sí establece la certeza inamovible de la victoria final. Él te está diciendo hoy:
Yo soy tu luz en la más profunda oscuridad, soy tu salvación en el más grande peligro, soy tu inagotable fortaleza cuando te sientes más débil. El salmista nos recuerda esta inamovible realidad en el Salmo 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El valor espiritual de esta enseñanza, que Itai nos enseñó con su vida, es la radical reubicación de tu fuente de seguridad. Cuando tú pones tu luz en tu propia estrategia, tu plan perfecto o en tus propios recursos, el pánico y el agotamiento son inevitables. Pero cuando declaras, como hizo David, que Jehová es tu luz y tu fortaleza, no hay sombra que pueda alcanzarte. Esta verdad te permite una lealtad inquebrantable, no a un plan terrenal perfecto, sino a un protector celestial perfecto. Te da la capacidad de elegir la fidelidad y la permanencia, aun cuando la lógica y los sentidos te gritan desesperadamente que huyas. Es la capacidad de elegir la fidelidad y la permanencia, aun cuando la lógica y los sentidos te gritan desesperadamente que huyas. Es la verdad más poderosa de todas. Si la luz de Dios brilla sobre ti y dentro de ti, la sombra del miedo y de la duda se vuelve simplemente una mentira. Piensa en ti como un navío frágil atrapado en la tormenta más violenta. Los vientos que golpean son las voces del miedo, y las olas que te cubren son las amenazas de la vida. Por ti mismo, el naufragio es una certeza que no puedes evitar. Pero la presencia de Dios es como un faro antiguo, encendido sobre un acantilado inamovible, su roca. Tú no tienes el poder de calmar el mar con tus manos, pero puedes anclar tu alma a la roca donde está plantado ese faro. Y la luz que emana de él no solo te guía a un puerto seguro, sino que disuelve la niebla del terror que intenta enceguecer tu timón. Te permite ver que la orilla de la paz está mucho más cerca de lo que el pánico te hace creer. No tienes que retener la bendición de la paz interior por más tiempo. Hoy sales del escondite de la ansiedad. Dejas de vivir bajo la tiranía de la posibilidad, esa voz interna que siempre te recuerda lo peor que puede pasar en el futuro. Abrazas la verdad de la sustancia divina, que Dios ya obró el mayor milagro a tu favor en la cruz, y si Él te rescató de la condenación eterna, con cuánta más razón te guardará, te protegerá y te fortalecerá en la tribulación temporal. Ya no tienes que medir tus pasos por la supuesta fuerza de tus adversarios o de tus problemas, sino por la inamovible fidelidad de tu Padre. Declaras que la luz de su rostro es infinitamente más brillante que la oscuridad de tu pronóstico. El Salmo 27, versículo 1, se convierte ahora en tu armadura. Donde antes te sentías perseguido sin remedio, ahora sabes que eres resguardado. Donde te sentías solo y a la deriva, ahora sabes que Él te hace caminar sobre las aguas turbulentas de tu pánico. No se trata de reprimir el miedo con tus fuerzas, sino de activarle el contraataque de la presencia. Cuando la luz de su verdad entra en la habitación de tu alma, la sombra del temor simplemente tiene que desaparecer. Recibes hoy el espíritu de poder y de dominio propio, no el de cobardía. Afirma, Dios está obrando, y su obra es tu liberación de la parálisis. Si esta verdad ha encendido una esperanza nueva y poderosa en tu corazón, queremos invitarte a hacer un acto de fe radical que active esta palabra. Escríbelo en los comentarios para que quede sellado como un pacto contigo mismo y con el cielo. Declara con toda convicción, Jehová es mi luz. Y para que este mensaje de fuerza, certeza y liberación llegue a cada rincón donde alguien está siendo atacado por el pánico, pedimos tu apoyo. Dale me gusta a este video. No es una obligación, sino la bendición de ayudar a que la luz de Dios alcance más almas que necesitan ver este mismo faro de esperanza en sus días oscuros. Que este salmo sea tu himno constante en los días difíciles. Recuerda la valentía de Itai. Recuerda la certeza de David. Tienes un Dios que no solo disipa la oscuridad que te rodea, sino que Él mismo se convierte en tu inagotable fortaleza interna. Anda en paz. El miedo no tiene la última palabra sobre tu destino. Aún queda más poder esperando ser revelado en su palabra.
Prepárate para descubrir cómo su poder se extiende para darte el descanso que tanto anhelas, restaurando y alineando cada aspecto de tu vida. Un corazón nuevo para un día nuevo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la bendición de Dios parece detenerse justo a la puerta de tu vida? ¿Por qué la promesa se siente tan lejana, aunque la palabra esté tan cerca? ¿Qué es aquello que en lo profundo de tu alma sigue sin ser tocado por la mano poderosa de Dios? Quizás has enfocado tu fe solo en cambiar las circunstancias externas, en orar por un trabajo, una sanidad o una provisión. Pero la verdad es otra. La obra poderosa de Dios comienza siempre en la fuente, en tu interior. La obra más profunda que Dios quiere realizar en ti hoy no es un milagro visible en tu entorno. Es una creación invisible en tu interior. Él no está interesado en ponerle un parche a tu vieja vasija, sino en fundir el metal por completo para hacerla nueva. Dios está listo para obrar con un poder que transforma tu realidad, pero su primera acción es siempre una obra de renovación radical. Él sabe que si la fuente está contaminada, el río jamás correrá limpio y poderoso. Si tu corazón sigue arrastrando el polvo del ayer, la amargura no perdonada o la incredulidad silenciosa, cualquier bendición que entre será saboteada desde adentro. Es tiempo de dejar de pedir maquillaje espiritual y empezar a clamar por la creación divina. El poder de Dios no viene a retocar tu vida antigua, viene a inaugurar una vida nueva. Esta es la clave urgente. Dios no solo quiere perdonar el pecado, quiere reemplazar el corazón que pecó. Piensa por un momento en el joven rey Josías. Su nación de Judá estaba en ruinas espirituales. Un día, mientras se reparaba el templo, encuentran el antiguo libro de la ley perdido y olvidado. Cuando se lo leen a Josías, él no se alegra ni se enorgullece por el hallazgo. Él rompe sus vestiduras. Entendió de inmediato que la maldición y la ruina que vivían no venían de afuera, sino del olvido y la dureza de corazón que había anidado en su pueblo. Él envió a buscar la palabra para saber qué hacer, y los mensajeros llegaron hasta la profetisa Huldá. Ella no solo confirmó la ley, sino que anunció el juicio que vendría sobre Jerusalén por su desobediencia. Pero al ver el corazón quebrantado y humillado de Josías, al ver que su alma reaccionó al espejo de la palabra con dolor y rendición, ella dijo en 2 de Reyes 22, «Por cuanto se ha enternecido tu corazón y te has humillado delante de Jehová, yo también te he oído». La obra de Dios empezó cuando Josías dejó de mirar las ruinas externas y se permitió ver el desastre interno. La palabra de Huldá no fue una condena, fue un diagnóstico, un anuncio de esperanza. El arrepentimiento del rey no fue un mero rito, fue una demolición interior que permitió la renovación de toda una nación. Así funciona el poder de Dios en ti. Él no espera que lo limpies todo para empezar a obrar. Él espera que te rindas a la verdad de tu propia ruina. Tu alma, como el templo de Josías, necesita que se encuentre de nuevo la palabra olvidada, para que tu corazón pueda quebrantarse y rendirse ante la luz de su verdad. Y es precisamente este clamor el que encontramos en la oración más poderosa para la renovación del alma. Cuando David, luego de su mayor fracaso y humillación, eleva su voz al cielo, él no pide una simple absolución. Él pide una obra divina que está más allá de la reparación humana. Él ruega, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Note la palabra que usa, crea. No pide que Dios simplemente arregle o perdone. Pide que Dios cree, que haga algo ex nihilo, de la nada, que lo devuelva al primer día de su existencia, antes de la mancha. Cuando le pides a Dios que cree un corazón limpio, estás diciendo, Señor, he fallado, no puedo hacer esto por mí mismo, solo tú puedes instalar en mí la naturaleza nueva y pura que necesito para recibir y sostener tu bendición. Este anhelo de renovación radical resuena con la promesa profunda que Dios hizo a su pueblo, porque su propósito va mucho más allá del perdón puntual de un error.
En Ezequiel 36:26, Él nos dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta es la obra de Dios que te levanta y te sostiene. Él quita el corazón de piedra, el que no siente, el que se endurece con la ofensa, el que se cierra a la misericordia y a la fe, y te da un corazón de carne, sensible a su voz, dispuesto a su voluntad, maleable por su amor, listo para latir al ritmo del Espíritu Santo. Este espíritu nuevo es la firmeza interior, la rectitud que te permite levantarte y caminar en el propósito de la bendición, sin que la culpa o el viejo patrón de fracaso te vuelvan a derribar. Hoy, deja de retener la bendición de Dios, intentando limpiar tus manos sin haber rendido tu corazón a la obra de su poder. Cuando tú clamas por el corazón limpio, le estás entregando a Dios la llave de tu taller interior. Estás declarando que la raíz de tu malestar o tu fracaso espiritual no está solo en el mundo, sino en la fuente de tus decisiones, que necesita ser purificada. Ya no tienes por qué ser esclavo de tu temperamento ni de esa vieja herida, porque el Creador está obrando en tu fibra más íntima. Al recibir el corazón nuevo, la paz que anhelabas ya no depende de la ausencia de tormentas, sino de la presencia inamovible de Dios en tu centro. No es que dejes de ser probado, sino que la prueba te encuentra con una nueva resistencia interna, una que no conocías. Comienzas a responder con gracia donde antes respondías con ira, a perdonar donde antes guardabas rencor y resentimiento. Esta nueva creación te capacita para recibir cada promesa, porque ahora tienes el recipiente correcto. Y al final de esta obra te levantas sabiendo que la santidad no es una lucha constante por ser bueno, sino el simple resultado de tener a Cristo creado y vivo en tu centro. Con este conocimiento, con la promesa viva de un corazón de carne, ¿qué excusa le queda a tu alma para seguir aferrándose al corazón de piedra que te ha traído tanto dolor y te ha alejado de la plenitud del propósito de Dios? Es momento de sellar esta verdad en el Espíritu. Quiero que hagas un acto de fe y lo declares ahora mismo en los comentarios. Al escribir esta frase, estás firmando el pacto de la renovación y le dices a Dios: estoy listo para que la obra comience. Has sentido que esta palabra era necesaria para ti, y si crees que Dios te ha tocado con su fuego renovador, no te quedes solo con ella. Comparte este mensaje ahora mismo con alguien que sepas que está luchando por un nuevo comienzo, porque el Espíritu nos llama a ser luz y a extender la bendición. Ahora, escribe esta poderosa declaración en los comentarios y proclama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que este sea tu clamor de hoy. No busques excusas para la obra externa, sino la entrega total para la transformación interna. El poder del Salmo 51 no reside en la belleza de sus palabras, sino en la radicalidad de la petición, la rendición que invita a la creación misma. Hoy el Señor te mira con amor y te ofrece el reemplazo divino. Deja atrás el cansancio de intentar ser mejor por tu propia fuerza. El corazón limpio y el espíritu recto son su regalo, su milagro íntimo. Él te está preparando para un futuro de promesas, y la única forma de que sean sostenibles es que tu fundamento sea su obra, no la tuya. Descansa en la certeza de que cuando Dios crea, la obra es eterna y completa. Pero hay una dimensión de su poder que todavía no hemos tocado. Un salmo que desata la protección inquebrantable que te cubre en cada paso, una cobertura total en medio de la adversidad. Te invito a continuar este encuentro, porque la palabra de Dios aún tiene mucho que revelar a tu necesidad más urgente en este camino de fe. Habitar a salvo, no visitar de paso. ¿Alguna vez has sentido que la protección de Dios es intermitente? Que un día estás a salvo bajo su sombra y al otro expuesto a todas las tormentas. Deseas esa cobertura profunda, esa paz inquebrantable, pero tu vida se siente como una constante entrada y salida de su presencia. No quieres ser un creyente que solo corre a Dios en la emergencia, buscando su mano para apagar incendios,
para luego volver a tu propia dirección. Tu alma anhela algo más que una visita, necesita una residencia. El principio central para que el salmo más poderoso obre en ti no es cuán fervientemente lo recitas, sino cuán radicalmente decides vivirlo. La bendición de Dios no es un servicio a domicilio que se solicita, es el clima que rodea a quien elige habitar bajo su dominio. Debes entender la diferencia espiritual entre visitar el atrio del Señor y hacer de su santidad tu propio hogar. Dios está listo para obrar en ti, pero su obra plena y continua requiere que le entregues la llave de tu morada. Miremos atrás, al tiempo en que el arca del pacto, símbolo de la presencia indomable de Dios, se movía por el pueblo de Israel. Después de una tragedia, un hombre llamado Obed-Edom se encontró ante un dilema aterrador. El arca, que nadie se atrevía a tocar, había quedado varada. El rey David temió y decidió que nadie en Jerusalén la hospedaría. Fue entonces cuando la presencia de Dios, cargada de peligro y poder, terminó en la casa de un levita humilde, Obed-Edom. Él no la visitó en un santuario, él la llevó a su sala de estar. Abrió las puertas de su vida y de su familia al poder que otros temían. Y la palabra lo narra con una sencillez impactante en 2 de Samuel 6. Y el arca de Jehová estuvo en casa de Obed-Edom, Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Su bendición no fue un destello, fue una permanencia. Su vida no fue visitada por la bendición, su vida se convirtió en la dirección de la bendición. Es en esta historia de intimidad y riesgo que encontramos el ancla de nuestra fe, la verdad más poderosa de la Escritura para que su obra se manifieste sin pausa en ti. Escucha con reverencia la voz del Espíritu Santo que te revela hoy. Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita de vez en cuando, el que corre en el problema o el que lee de paso, dice el que habita. La cobertura milagrosa de Dios se activa por la elección de la morada, no por la intensidad de la plegaria de emergencia. Si la presencia de Dios es solo un lugar de escape para ti, nunca será un lugar de descanso. Si solo acudes a su sombra para huir del sol en el desierto, nunca conocerás la paz que solo el residente disfruta, el que tiene su dirección registrada allí. Aquí está la clave espiritual que te libera del miedo. Muchos cristianos tratan la presencia de Dios como un paraguas de emergencia que se abre solo cuando empieza la lluvia. En el momento en que escampa, lo cierran y siguen su camino. Pero el que habita se ha mudado, ha vendido la casa de sus propias fuerzas y ha comprado una propiedad a perpetuidad en la tierra de la fe. La vida de Obed-Edom te enseña que la bendición total se deriva de la permanencia. ¿De qué sirve tener el Salmo 91 en la boca si no lo tienes como dirección en tu corazón? La obra de Dios no es una visita espectacular a un museo, es la atmósfera constante de un hogar. Tú no eres un turista espiritual, eres hijo e hija, y tu Padre te ha dado una herencia, su propia presencia como refugio constante. Ahora, ¿cómo se traduce esto en tu vida práctica? Se traduce en dejar de retener la bendición por tu constante ir y venir. Tienes que dejar de pensar que la vida devocional es una lista de tareas pendientes y empezar a verla como el cimiento de tu casa. Cuando el miedo toque a tu puerta, en lugar de invocar una promesa externa, puedes descansar en la verdad de que ese miedo está tocando la puerta de la presencia de Dios y no la tuya. Ya no tienes que buscar el abrigo, estás envuelto en el abrigo. Esto significa que las prioridades de Dios se vuelven tus propias prioridades y los tiempos de intimidad no son opcionales, sino la base de tu estabilidad. La inconstancia es la ladrona de la paz, la permanencia es el generador de la obra divina. Te invito a pasar de la ansiedad del que está de visita, que se pregunta si es bienvenido o si debe irse pronto, a la certeza del residente, que sabe que tiene derecho a la paz en cualquier rincón de esa morada. La protección de Dios es como la gravedad, es constante, opera sin esfuerzo cuando estás en el lugar correcto.
Declara hoy tu nuevo domicilio. Afirma con convicción que has terminado con la inestabilidad y que eliges la permanencia. Si estás listo para dejar de visitar la presencia de Dios y comenzar a vivir en ella para que su obra se manifieste sin falta en tu vida, te pido que escribas ahora mismo en los comentarios esta declaración de fe. Este no es solo un gesto digital, es la firma de un pacto espiritual, una reubicación de tu alma. Escribe: mi hogar es la presencia de Dios. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que alguien que amas está viviendo como un visitante espiritual, compartiéndole esta revelación, podemos ayudarle a encontrar el camino de regreso a casa, donde la bendición es constante. Permanece firme en esta verdad. La fidelidad del Señor no se mide por la cantidad de veces que lo invocas en el desierto, sino por la firmeza con la que has decidido construir tu vida bajo la sombra protectora de su amor. La obra de Dios es poderosa y se manifestará continuamente porque tú has decidido habitar. Hay una revelación más profunda, un último salmo de poder que te está esperando. Es una clave que desbloquea la plenitud de la promesa de Dios en tu vida, revelando lo que sucede cuando el abrigo del Altísimo se convierte en tu refugio inquebrantable. Entregar el control abre el camino. Había un hombre llamado Barzillai, un anciano de gran corazón, que habitaba en la región de Galaad. Cuando el rey David tuvo que huir de su propio hijo Absalón, derrotado y sin provisiones, Barzillai fue más que un amigo, fue un sustentador. El anciano proveyó mantas, comida, lechos y todo el consuelo necesario para el rey y su gente. Fue un acto de amor y fe en el Dios de Israel, en el momento de mayor debilidad de David. La guerra pasó, la victoria llegó y David regresó, triunfante a Jerusalén, recordando la fidelidad de Barzillai. Le ofreció entonces una recompensa inmensa: venir a la corte, vivir en el palacio, disfrutar de honores, riquezas y una vejez cómoda. David le ofrecía el control total sobre su propio futuro, una vida de reconocimiento público. Podría haber tomado ese lugar, exigir ese honor, asegurar su legado, pero Barzillai miró al rey y le dijo: soy viejo, mi tiempo ha pasado. Deja que sea mi siervo, el joven Chimham, quien suba a tu mesa y reciba tu gracia. Yo me quedaré aquí. Fue un acto asombroso. Barzillai cedió el control de su propia recompensa. Renunció a la fama terrenal, eligió el silencio. No era resignación cansada, sino la sabiduría profunda de quien entiende que el verdadero honor no lo da la mano del hombre, sino la fidelidad de Dios. Él estaba transfiriendo la administración de su vida al gobierno de Dios. Fue una profunda, silenciosa y radical encomienda. El anciano sabía que, si el Señor había obrado para salvar al rey, obraría para sostener su legado, con o sin una placa en el palacio. Él no estaba perdiendo, estaba ganando una paz que el mundo no podía darle. Esta es la verdad secreta que late en el salmo más poderoso que hoy te habla directamente al corazón. Es la llave que abre el cielo cuando sientes que todo se cierra. Es la palabra que te dice: suelta la cuerda. Escucha y recibe esta verdad proclamada. En el Salmo 37, versículo 5. La palabra de Dios nos dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Detente en esas tres palabras: Él hará. No dice Él te ayudará a hacer, no dice Él te dará fuerzas para que tú hagas, dice Él hará. Este versículo no es una sugerencia piadosa, es una promesa innegociable. Mira tu propia vida. ¿A qué te aferras por miedo a que se caiga si lo sueltas? Te aferras a un trabajo inestable, a una relación que te drena, a una visión de futuro que Dios te está pidiendo que le entregues por completo. Crees que encomendar es tirar la toalla de la lucha, pero no, la verdad es que encomendar es darle a Dios el pincel para que pinte tu cuadro, en lugar de intentar pintarlo tú con manos temblorosas y una paleta limitada. ¿Te has cansado ya de intentar controlar cada detalle, de calcular cada paso, de llevar tú solo el peso de tu destino y de tus finanzas? Es agotador, ¿verdad? El alma se fatiga de tanto intentar manipular los resultados.
Detente un instante, cierra los ojos y permite que el Espíritu Santo te susurre una segunda promesa para este acto de entrega. Porque encomendar a Dios no es una opción, es la única garantía de un camino seguro. Proverbios 3, versículos 5 y 6 te lo confirma de manera irrefutable. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando te fías y sueltas, dejas de operar bajo la tiranía del tú. Tienes que hacer y entras en la bendita soberanía del Él hará. Quien vive intentando controlar todo, vive agotado, ansioso, frustrado por los resultados limitados de su propia fuerza humana. Pero cuando encomiendas de verdad, activas un poder que trasciende tu lógica, tu talento y tu tiempo. Dios no obra a pesar de que le entregues el control como si fuera una molestia. Él obra a causa de que tú se lo entregas, como un acto de reverencia y sumisión. Es en ese vacío de tu propia fuerza donde su poder se manifiesta como una realidad palpable, moviendo montañas que tú ni siquiera sabías cómo empezar a escalar. La verdadera fe no es creer que Dios puede, sino creer que Él quiere y que hará lo que es justo, aunque no se vea como lo que tú habías planeado meticulosamente. Piensa en tu vida como un barco navegando por aguas turbulentas. Si el capitán se aferra a un mapa viejo e ilegible y a un timón roto, está condenado a hundirse. Encomendar es soltar ese timón de tu propia prudencia, no para que el barco vaya a la deriva, sino para lanzar el ancla en el fondo del mar, en la roca firme que es Cristo. Tú no tienes el control absoluto de las tormentas, pero sí controlas dónde está anclada tu alma, dónde está fijada tu confianza. Cuando el ancla de la encomienda toca la roca, el barco puede moverse pero jamás naufragar. Hoy es el día de salir de la sombra de Barzillai, no para imitar su gesto, sino para entrar en la dimensión de su fe. No más intentar convencer a Dios de que tus planes son mejores que los suyos. No más intentar microgestionar su soberanía. Es el momento definitivo de la rendición total. Respira profundo y declara que tu camino, tu finanza, tu matrimonio, tu llamado y ese sueño que parece imposible de alcanzar, salen definitivamente de tus manos. Señor, no te pido que me expliques el futuro, solo que hagas tu voluntad perfecta. Lo encomiendo todo a ti, porque sé que donde yo fallo por mi debilidad y mi impaciencia, tú obrarás por tu fidelidad eterna. Mi paz no está en la ilusión de mi control, sino en la certeza inquebrantable de tu palabra. Él hará, es la promesa de la obra completa sin fisuras en tu vida. Quiero que este momento quede sellado como un pacto de entrega y de confianza absoluta. Vea los comentarios ahora mismo y escribe la declaración más poderosa de tu fe. Escribe simplemente, yo encomiendo y Él hará. Declara esta verdad sobre tu vida y tu futuro hoy. Y si este mensaje te ha movido a soltar y a confiar, si has sentido esa paz profunda que solo viene de soltar el timón a Dios, es una señal inequívoca de que estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora mismo a Latido de Fe. Únete a esta comunidad que ha decidido anclar su esperanza solo en la palabra de Dios y en su poder obrador. Suscríbete para que no te pierdas la próxima revelación. Descansa en la certeza, ya hiciste tu parte al entregar. Ahora observa con reverencia cómo el Dios de Barzillai, el Dios que honra la fe sencilla y la obediencia silenciosa, comienza a mover cada pieza de tu vida a tu favor. Su obra está en marcha y será perfecta, pero hay una dimensión de la fe que activa su poder de una manera aún más profunda, que convierte lo invisible en tangible, la certeza inquebrantable de que ya has recibido la bendición antes de verla. Es la fe que transforma el deseo en posesión, la convicción en realidad. Te invito ahora a descubrir el siguiente salmo. Cuando el quebranto se vuelve altar, ¿alguna vez te has preguntado si tu momento de mayor dolor, esa hora de quebranto absoluto que dejó sin palabras y sin fuerza, es en realidad tu mayor oportunidad para ver la obra de Dios?
Y si ese silencio roto, ese vacío que sientes en el pecho, fuera la señal inequívoca de que Dios ya se ha acercado, de que el Todopoderoso ha tomado asiento justo a tu lado, listo para obrar en ti, no es en la cima de la montaña, no es en la victoria resonante, sino en el valle oscuro de tu alma donde el salmo más poderoso se activa. El corazón humano, cuando se rompe en 1000 pedazos, cesa de confiar en sus propias fuerzas, cesa de intentar el control. Se vuelve poroso, maleable, listo para la intervención divina. Esta es una clave urgente y profundamente liberadora para tu vida de fe. El dolor honesto no es un castigo, es un imán espiritual. Dios no espera que te levantes para ayudarte. Él desciende al lugar exacto de tu caída. Él está listo para obrar en ti con poder, pero necesita que tu corazón deje de ser una fortaleza autosuficiente y se convierta en un altar de humillación. Cuando el alma se rinde en su debilidad, cuando admite su absoluta necesidad, allí la gracia se revela como poder invencible. El quebranto sincero es la única ofrenda que garantiza su presencia inmediata y sanadora. Pienso en la historia de Rispa, una mujer que lo había perdido todo en un acto de justicia dura y dolorosa. Su dolor no era un grito histérico, sino una vigilia silenciosa y obstinada que se negaba a moverse. Después de que sus 2 hijos fueran ejecutados y sus cuerpos colgados a la intemperie para ser expuestos a la vergüenza, Rispa no buscó venganza ni se entregó a la locura. Ella tomó un vestido de cilicio, la tela áspera del luto, y lo extendió sobre la roca como una tienda improvisada. Desde el inicio de la cosecha hasta que finalmente cayeron las lluvias, ella veló bajo el cielo día y noche. Era la imagen de la desolación y la fidelidad. Una madre que se negaba a dejar que las aves del cielo o las bestias del campo tocaran a sus muertos. Su dolor, exhibido con dignidad y silencio, se convirtió en una ofrenda visible al cielo. El rey David se enteró de su acto. La nación entera se conmovió por la pureza desarmante de su quebranto. Su dolor, convertido en un altar de perseverancia, provocó la piedad real y finalmente la restauración de la honra de sus hijos y de la tierra misma. Mira bien la escena. No fue su oración más elocuente, ni su discurso más convincente, sino su presencia quebrantada, su rendición total en el dolor, la que movió al rey y al reino. Tu dolor, como el cilicio de Rispa, no es un estorbo para Dios, es el escenario perfecto. Él no te pide palabras bonitas, Él espera tu verdad descarnada. Cuando dejas de fingir que eres fuerte, cuando te sientas en el polvo de tu propia derrota y reconoces tu finitud, abres la puerta a una clase de obra divina que la autosuficiencia jamás podría comprar. Para que Dios obre de esta manera profunda en ti, para que transforme tu tristeza en una señal, debes proclamar la verdad que está escrita en Salmos 34, versículo 18, una llave de acceso al corazón mismo de Dios. Dice la palabra, con una promesa ineludible: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo no es una promesa futura, es una declaración de ubicación presente. Él está cercano, en este instante. El quebrantado no tiene que subir a buscarlo. Él ya está abajo, en la grieta, en el lodo de tu desesperación. El Señor no desprecia tu ruina, la usa como punto de partida para su obra. Si sientes que tu espíritu ha sido triturado por las circunstancias, ten la certeza de que el Maestro de la restauración ya tiene su taller instalado dentro de ti, porque has cumplido el requisito de la humildad. Esta cercanía se confirma, se extiende y se hace aún más íntima cuando leemos en Isaías 57, versículo 15, donde se nos revela el contraste glorioso de la naturaleza del Creador. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él,
El alto y sublime desciende de su trono de gloria para habitar contigo. No se conforma con mirar desde lejos tu tristeza, Él entra. Su propósito es vivificar, es dar vida y aliento donde solo hay escombros y desolación. La obra de Dios en ti comienza con tu propia aceptación de que estás roto y necesitas ser reparado por su mano. Puedes dejar de retener la bendición de Dios ahora mismo. Basta con que dejes de vestirte con la ilusión de una fuerza que no posees. La obra de Dios se manifestará con toda su majestad cuando dejes de intentar reconstruir tus muros con tu propia arena y permitas que el Señor te reedifique desde los cimientos. Deja de luchar contra la lágrima y el dolor, porque la honestidad de tu alma es donde reside tu verdad más profunda. No huyas de la soledad que te ha tocado, porque en ese desierto es donde el pan del cielo se hace visible. Si permaneces con tu corazón expuesto y humillado, como Rispa ante el cielo, tu silencio será más elocuente que 1000 súplicas. Al dejar el orgullo de lado, no estás perdiendo nada, estás ganando la intervención directa del Eterno. Este salmo, este poder, te enseña que no necesitas un plan perfecto, sino un corazón rendido. Cuando aceptas tu vulnerabilidad, la presencia de Cristo llena el vacío y tu quebranto se transforma en el altar más sagrado donde el milagro está a punto de descender, para que Dios obre en ti. ¿Estás dispuesto hoy a convertir tu dolor más grande, ese quebranto que tanto quieres esconder de la vista de todos, en el lugar de encuentro donde la obra de Dios en ti sea innegable y gloriosa? Si este mensaje ha tocado las fibras más sensibles de tu espíritu y has decidido entregarle a Dios la honestidad de tu corazón roto para que Él obre, te invito a sellar este pacto y esta fe escribiendo una declaración de fe poderosa en los comentarios. Proclama hoy y acepta la promesa de este salmo: mi quebranto es mi altar. Y si deseas, con este gesto tan simple y lleno de amor, que esta misma verdad de esperanza y consuelo llegue a muchos otros corazones que están sintiendo que están solos y derrotados, pulsa ahora mismo el botón de me gusta para que esta palabra de vida sea escuchada por quien más la necesita. Recuerda, la obra más trascendente de Dios no se realiza en la abundancia de tus recursos, sino en la carencia que se rinde a Él sin condiciones. El verdadero poder de los salmos más poderosos no reside únicamente en su belleza literaria, sino en cómo nos fuerzan a confrontar nuestra debilidad y, al hacerlo, a tocar la fortaleza invencible del Altísimo. No caminas solo. El Señor de los cielos ha jurado fidelidad a la causa de tu restauración. Descansa en esta verdad profunda. Tu corazón roto es más valioso para Él que cualquier ofrenda de prosperidad que puedas darle. En este silencio, en esta herida que no puedes explicar, Él está dibujando la obra maestra de tu nuevo comienzo, manifestando su poder no a pesar de tu dolor, sino a través de él. Y mientras el Señor te levanta de este lugar sagrado de tu rendición, prepárate, porque el siguiente salmo te mostrará una verdad igualmente urgente, una clave para que la obra de Dios te vista de una protección que la mente humana no puede comprender ni ofrecerte. Que examinar para enderezar. Sientes a veces que caminas en círculos, repitiendo los mismos errores que te impiden ver la obra poderosa de Dios en tu vida. Es una sensación profunda de ceguera espiritual. Quieres avanzar, pero hay un camino torcido en tu interior que no logras identificar. Quieres la bendición, pero una pequeña desviación en el alma retiene el fluir de su gracia. Dios está listo para obrar en ti, pero su obra más profunda comienza con la rendición de tu autodefensa. La verdadera obra de Dios no es cambiar tus circunstancias, sino cambiar la dirección de tus pies. El salmo más poderoso para tu vida es aquel que te obliga a abrir las puertas de la verdad interior. El principio central de la fe que activa el obrar divino es este: la guía de Dios solo se manifiesta plenamente cuando te dejas revisar sin excusas, sin defensas. La sabiduría del cielo te busca no para condenarte, sino para salvarte de tu propia necedad, de ese camino que parece derecho, pero que lleva a la ruina.
Esta necesidad de corrección se hizo dramáticamente visible en el relato de Abigail. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, el futuro rey David marchaba con una sed de venganza justificada. Su ira se había encendido contra Nabal, un hombre rico pero necio, cuyo corazón endurecido le había negado la provisión y el respeto debido. La decisión de Nabal era una sentencia de muerte que David estaba listo para ejecutar, arrasando con toda su casa. Pero en medio de esa inminente catástrofe, surgió una mujer de profundo discernimiento, Abigail. Ella vio lo que su marido ciego se negaba a ver, la destrucción total que se acercaba. Con una rapidez asombrosa, con un corazón dispuesto y una mente clara, Abigail actuó. Ella no discutió con la necedad de Nabal. Ella intervino directamente ante David, interponiéndose entre la furia del guerrero y la vida de su casa. Su acción, fruto de examinar la situación y no excusarla, cambió el destino de toda una familia. Abigail se convirtió en la voz de la conciencia, en la mano de la providencia que evitó una matanza. Su discernimiento, su visión, su valentía, todo era una oración activa. Era la manifestación práctica del Salmo 139, en sus versículos 23 y 24, donde el salmista ruega: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de dolor, y guíame en el camino eterno». Esta no es una simple poesía, es una entrega total, es el acto de fe más radical, porque invitas al Creador a escanear tu alma, a revelar tus puntos ciegos, tus temores escondidos. Cuando leemos estas palabras, entendemos que la obra de Dios en nosotros comienza por la rendición de lo que llamamos camino de dolor. El camino de dolor es esa ruta silenciosa que tomamos por orgullo, por resentimiento no resuelto, por esa pequeña amargura que guardamos como un tesoro oscuro. Es esa justificación constante que ponemos para nuestros errores. El valor espiritual de esta enseñanza es incalculable porque te protege del autosabotaje. Tu mayor peligro no es la fuerza exterior del enemigo, sino el camino torcido que eliges en la intimidad de tu corazón. Así como Abigail evitó que la necedad de su esposo trajera la muerte a todos, tú debes permitir que el Espíritu Santo intervenga en ese camino que te aleja de la vida. La obra de Dios no es superficial, no es un simple cambio de fachada, es una reorientación completa de tu espíritu. Deja de retener la bendición de Dios. Lo estás haciendo cada vez que te excusas, cada vez que culpas al prójimo por el dolor que tú mismo has sembrado, o cada vez que ignoras la pequeña voz que te pide humildad. La aplicación narrativa declarativa de esta verdad te lleva a un nuevo nivel de fe. Declara hoy mismo: Señor, examina lo que yo no quiero mirar. Revisa las profundidades de mi resentimiento, porque ya no quiero ser Nabal, ciego ante el desastre que provoco. Te entrego esa herida que sigo justificando y que me impulsa a tomar decisiones necias. Ya no más la autodefensa, ya no más la obstinación. Yo sé que me pruebas, no para destruirme, sino para sanarme, no para juzgarme, sino para rescatarme. Mi corazón es un campo abierto a tu cirugía amorosa. Saca esa raíz de amargura, despeja la niebla del orgullo, conoce mis pensamientos, porque quiero que me guíes a la senda eterna, aquella donde la paz de Cristo es la única ruta posible. El Espíritu Santo ha puesto el dedo sobre ese lugar que necesita ser enderezado. Dios está listo para obrar con poder y con milagros en tu vida, pero primero quiere obrar con verdad en tu alma. Este es un momento de pacto con la verdad. Es un gesto de rendición que activa la obra más grande. Te invito ahora a escribir una declaración de fe poderosa para que quede sellada en tu corazón y ante el cielo, y para que la comunidad de fe pueda orar contigo en este camino de restauración. Escribe en los comentarios esta frase: Él me conducirá por la senda eterna. Que este acto de fe sea tu propia intercesión, como la de Abigail. Que este salmo se convierta en tu escudo y en tu brújula.
Confía en el amor del Señor que te examina, porque su corrección es el camino más seguro hacia el cumplimiento de sus promesas. Descansa en la certeza de que el Espíritu Santo no te guiará jamás por el camino de la destrucción. Con su luz verás la senda y recibirás el poder para caminar en ella. Prepara tu corazón, porque el camino eterno te espera, y una nueva y más profunda revelación de su poder está lista para ser derramada en tu vida. Jinka, restaurar el alma y reordenar la ruta. Piensa en un hombre que lo había perdido todo por un solo accidente, una sola caída fatal. Un niño real que tras la noticia terrible fue tomado por una nodriza y en el apuro de la huida se le cayó. Ese instante, ese golpe, marcó su vida. Quedó lisiado de ambos pies. Su linaje era de realeza, pero su realidad se convirtió en la de un mendigo escondido. Su nombre, Mefiboset, significaba el olvido, y su hogar era Lodebar. Lodebar, un lugar cuyo nombre significa sin pasto o sin palabra, un sitio de sequía y de olvido. Su ruta se había roto para siempre. Su alma, herida y avergonzada, se había acostumbrado a vivir en la nada, creyendo que su cojera era su condena final. ¿Qué verdad nos revela esta escena? Que el destino perdido no se recupera por mérito, sino por memoria. El rey David, desde su trono de gracia, un día se detuvo y preguntó con un acto soberano: ¿queda todavía alguno de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Fue una pregunta de recuerdo, un acto de pacto inquebrantable. No fue Mefiboset quien se arrastró fuera de Lodebar buscando el palacio. Fue el rey, en su perfecta majestad, quien envió por él para traerlo de regreso al pacto que no rompió, al destino que le fue robado por una caída. Esta es la esencia de la obra de Dios en ti. Tu pastor no espera que te arrastres fuera de tu Lodebar. Él envía su llamado directo a tu lugar de olvido, a tu vergüenza. Él te recuerda antes de que tú logres recordarle. El Salmo 23, ese canto que parece tan conocido, es la proclamación exacta de esta obra de Dios, un salmo poderoso que opera en tu vida. No es solo un bálsamo para consolarte en el valle de sombra. Es una acción radical del pastor que te levanta, te sana y te reencamina. Escucha la verdad que te saca del lodo de tu vergüenza y te da un nuevo camino. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Dónde sientes el alma agotada, marchita como si todo el verde se hubiera ido de tu interior? ¿Dónde te caíste y esa herida se convirtió en tu única identidad? Tal vez la ruta que tomaste, confiando en tu propia fuerza, te llevó a un lugar desértico, un Lodebar emocional que te ha hecho sentir fuera de lugar, como si la justicia te hubiera abandonado para siempre y el destino prometido fuera irrecuperable. Has cargado con el estigma de la cojera espiritual, esa sensación de que por más que intentes avanzar, nunca podrás caminar erguido. El enemigo te ha susurrado que tu ruta es irremediablemente torcida y que el camino de regreso es imposible. Pero el Espíritu te susurra hoy una palabra de la promesa que rompe el ciclo del arrepentimiento fallido. Olvida lo que dejaste atrás en la caída. Olvida la vergüenza del lugar donde te escondiste. El Señor dice a través de su palabra, con una claridad absoluta: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. Él no está interesado en remendar tu viejo mapa. Él está dibujando una ruta completamente nueva para ti. Comprende la profundidad de esta obra de salvación. Cuando la palabra declara que Él restaura tu alma, no solo está poniendo un vendaje sobre la herida del pasado, está reordenando tu código genético espiritual, está activando de nuevo la vida de Cristo en ti, te está devolviendo a la función original para la que fuiste diseñado. La restauración es una recreación, y cuando te guía por sendas de justicia, no se refiere a que te hace perfecto, se refiere a que te reinserta en la ruta correcta, la ruta legal que te da derecho al pacto. Es una reubicación divina de tu posición y tu propósito.
te sienta de nuevo a la mesa real, no por los méritos de tus pies, sino por el mérito y el amor de Jesucristo que te ha cubierto. Esta enseñanza despliega la certeza de que tu valor no está en tu desempeño, sino en la obra consumada de tu pastor. Sin esta restauración, seguiríamos intentando forzar un camino que está cerrado. Con ella caminamos en una senda ya bendecida. Mira de nuevo la escena de Mefiboset y haz la tuya. Lo de Bar se ha borrado. Ahora él está sentado a la mesa del rey, día tras día, comiendo de los mejores manjares, en una comunión inquebrantable. Sus pies lisiados ya no importan, porque aunque siguen allí, están debajo de la mesa, cubiertos por el mantel de lino real. Se han vuelto invisibles ante la majestad de la gracia. La mesa de Dios es el lugar donde tu cojera desaparece en la abundancia del Rey. Es la metáfora de tu nueva vida. Tu debilidad es cubierta por la grandeza de su provisión. Quizá llegaste a este mensaje con el peso de la vergüenza, pensando que tu caída era tu sentencia final, sintiendo que tu ruta era irremediablemente torcida. Pensaste que Dios solo te iba a consolar, pero Él ha venido a hacer mucho más. Él ha venido a restaurarte por completo. Cada una es una señal de que el cielo no se ha detenido. La fe viva se nutre de esta certeza. No depende de la evidencia inmediata, sino de la confianza en el carácter de Dios. Cuando recuerdas que Él trabaja incluso ahora, la ansiedad pierde poder. El miedo se debilita, la mente se aquieta, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no estás solo en el proceso. La paciencia florece cuando aceptas que la obra de Dios tiene ritmo propio. No se apresura ni se retrasa. Llega en el momento exacto, con la profundidad necesaria. Mientras esperas, Dios no solo prepara la respuesta, te prepara a ti. Y esa preparación es una bendición que a menudo pasa desapercibida. Confiar en medio de la espera transforma hábitos. Dejas de revisar compulsivamente los resultados. Aprendes a orar y luego descansar. Empiezas a vivir el presente con más gratitud. Esa transformación interior es evidencia de que la fe está viva. La fe viva no se apaga en el silencio, se profundiza. Hay promesas que maduran como semillas bajo tierra. No hacen ruido, no llaman la atención, pero crecen con constancia. El cielo trabaja así. Mientras tú sigues caminando, aunque sea con pasos pequeños, Dios sigue obrando con precisión amorosa. Nada de lo que entregas se pierde. Ninguna oración sincera cae al vacío. Cuando la espera pesa, vuelve a esta verdad. El cielo nunca se detiene. Dios sigue trabajando en tu favor, aun cuando no puedas medirlo. Permanece fiel, confía. La paciencia no te quita fuerza, te la devuelve en forma de serenidad. La fe no te abandona, te sostiene. Hoy, si sientes que todo está quieto, recuerda que la quietud visible no es inactividad divina. Respira, entrega, permanece, confía aún cuando no veas cambios inmediatos. Dios está más cerca de lo que imaginas, obrando con amor constante. Que esta certeza se asiente en tu corazón como una luz suave. El cielo nunca se detiene, y mientras confías, tu fe se mantiene viva y tu paciencia se fortalece. Camina con serenidad, espera con esperanza. Descansa en la fidelidad de un Dios que trabaja sin cesar y que sabe llevar cada historia a buen término. En esa confianza, el alma encuentra paz y el camino se llena de sentido. Enseñanza 7. La calma protege tu mente del miedo. Hay un temblor silencioso que nace cuando el interior pierde su centro. No siempre llega con ruido. A veces se instala como una inquietud constante, una sensación de amenaza sin forma. Ese temblor es el miedo alimentándose del desorden interior. Cuando los pensamientos se dispersan, cuando el corazón se divide entre lo que teme y lo que espera, la paz se vuelve frágil. Dios conoce ese estado y se acerca con una promesa que reordena el alma. Él guarda en completa paz a quien mantiene su mente en Él. El miedo crece cuando la mente se llena de voces contradictorias. Anticipa pérdidas, imagina escenarios, revive heridas. No necesita razones grandes, le basta el desorden. Pero la paz de Dios no compite con ese ruido, lo aquieta. No lo hace por fuerza, sino por enfoque.
Cuando la mente vuelve a Dios, cuando el corazón decide permanecer, algo se acomoda por dentro. La paz no es una emoción pasajera, es una custodia fiel que protege el interior. Mantener la mente enfocada en Dios no significa negar la realidad, significa darle un lugar correcto. El problema deja de ocupar el centro y Dios recupera su lugar. En ese cambio de enfoque, el miedo pierde alimento, ya no encuentra terreno fértil. La mente aprende a sostenerse en una verdad más grande que la amenaza, y esa verdad trae estabilidad emocional. Hay días en los que el desorden interior se siente inevitable. La presión, el cansancio, la incertidumbre parecen desarmar el equilibrio. Dios no te reprocha esos días, Él te invita a regresar al foco, regresar a la quietud donde su paz guarda la mente y el corazón. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo constante. Cada regreso debilita el miedo y fortalece la fe. Mírate por dentro con honestidad. Observa dónde se dispersan tus pensamientos cuando el temor aparece. Pregúntate qué alimenta esa inquietud. A menudo no es el problema en sí, sino la manera en que la mente lo recorre sin descanso. Dios ofrece un camino distinto. Permanecer en su presencia, en su cuidado, en su verdad. Ese permanecer es una disciplina suave que ordena el interior. La completa paz no llega cuando todo se resuelve, llega cuando la mente se ancla. Anclarse en Dios es elegir una y otra vez recordar quién sostiene tu vida. Es respirar cuando la ansiedad acelera. Es orar con sencillez cuando las palabras faltan. Es confiar cuando el control pesa. En ese anclaje, la estabilidad emocional comienza a formarse. El miedo se debilita cuando el interior encuentra orden. El orden no es rigidez, es coherencia. Pensamientos alineados con la verdad, emociones acogidas sin dominar, decisiones tomadas desde la calma. Dios obra ese orden desde dentro hacia afuera. No impone, invita. Y cuando aceptas la invitación, la paz guarda lo más vulnerable de ti. Mantener la mente enfocada en Dios transforma hábitos. Dejas de rumiar lo que no puedes cambiar. Aprendes a soltar lo que no te corresponde. Empiezas a elegir la verdad cuando el temor insiste. Esa elección repetida construye estabilidad. No elimina la dificultad, pero te da firmeza para atravesarla. La estabilidad emocional no es ausencia de emociones, es capacidad de sostenerlas sin perder el centro. Dios no te pide que no sientas miedo, te ofrece una paz que lo contiene. Cuando el interior está ordenado, el miedo no gobierna. Puede aparecer, pero no decide. La paz decide, y esa paz guarda. Hay sanidad en este proceso, sanidad de pensamientos que se aceleran, sanidad de recuerdos que duelen, sanidad de anticipaciones que agotan. Al enfocar la mente en Dios, permites que su paz envuelva esas áreas y las coloque en un lugar seguro. No se borran, se integran, y en esa integración el alma descansa. La fe se fortalece cuando el foco se mantiene, no porque todo sea claro, sino porque la confianza se vuelve estable. La esperanza encuentra espacio, el consuelo se hace cercano. Dios se vuelve presente en lo cotidiano, no solo en lo extraordinario. Ese es el fruto de una mente enfocada. Hoy, si el miedo te visita, no luches con él desde el desorden. Vuelve al enfoque. Detén el ruido. Respira. Recuerda la promesa. Permite que la paz de Dios guarde tu mente y tu corazón. Esa guardia es amorosa y constante. No te abandona cuando flaqueas, te sostiene mientras vuelves. Que esta verdad repose en tu interior como una luz tranquila. El miedo se alimenta del desorden interior, pero la paz se alimenta del enfoque. Mantén tu mente en Dios, permanece, confía, y mientras lo haces experimentarás una estabilidad emocional que no depende de las circunstancias, sino de una paz completa que guarda tu vida con ternura y fidelidad. Enseñanza 8. Dios pelea por ti cuando tú descansas. Hay un punto en el camino en el que el alma se cansa de luchar. No siempre es un cansancio físico, es un agotamiento profundo que nace de intentar sostenerlo todo con las propias fuerzas. El corazón se tensa, la mente no se detiene y la paz parece lejana.
En ese lugar íntimo, Dios no llega con reproches ni exigencias, llega con una invitación suave y liberadora: reposar en Él y esperar. El descanso, lejos de ser una renuncia, se convierte en la puerta por la que su intervención comienza a manifestarse. Descansar en Dios no significa abandonar la esperanza ni rendirse ante la dificultad. Significa dejar de pelear desde el miedo y empezar a confiar desde la fe. El Salmo invita a reposar y a esperar, no como quien se resigna, sino como quien sabe que hay una fidelidad mayor obrando aun cuando no la ve. Cuando eliges descansar, reconoces que no todo depende de ti y que Dios sigue actuando más allá de tu esfuerzo. La lucha constante endurece el corazón, hace que todo se viva con urgencia, como si cada decisión fuera definitiva y cada error irreparable. El descanso, en cambio, ablanda el interior, permite que el alma respire y que la mente se serene. En ese espacio de quietud, Dios encuentra un corazón disponible, no agotado por la resistencia, sino abierto a recibir. Muchas veces la intervención divina se retrasa en nuestra percepción porque seguimos aferrados al control. Queremos resultados inmediatos, señales claras, respuestas exactas, pero Dios obra con profundidad, no con prisa. Al dejar de luchar con tus propias fuerzas, sueltas la presión que te impide ver. El descanso no acelera a Dios, te alinea con su ritmo. Mírate por dentro y observa cuánto esfuerzo estás invirtiendo en intentar resolverlo todo. Observa cómo el miedo se disfraza de responsabilidad y la ansiedad se presenta como cuidado. Dios no te pide que ignores lo que duele, te invita a entregarlo. Cuando reposas, no estás negando la realidad, estás eligiendo confiar en medio de ella. Esperar en Dios es un acto de fe silenciosa. No siempre se expresa con palabras. A veces se vive en la decisión de no reaccionar impulsivamente, en la elección de orar y luego guardar silencio, en el gesto humilde de reconocer que necesitas ayuda. En esa espera, el corazón se aquieta y la fe se fortalece sin hacer ruido. El descanso activa la intervención divina porque le devuelve a Dios el lugar que le corresponde. Cuando dejas de luchar, Él actúa. No porque estuviera ausente antes, sino porque ahora el corazón está dispuesto a reconocer su obra. La paz comienza a brotar no como ausencia de problemas, sino como certeza de compañía. Esa paz profunda se convierte en un refugio estable. Hay sanidad en el descanso, sanidad para pensamientos que no se detienen, para emociones que se desbordan, para heridas que se reabren con la prisa. Al reposar en Dios, permites que su cuidado alcance esas áreas, no siempre de forma inmediata, pero sí de manera constante. La sanidad avanza cuando el alma deja de resistirse. La confianza crece cuando eliges descansar aún sin ver cambios visibles. Esa confianza no es ingenua, es madura. Sabe que Dios trabaja incluso en lo invisible. Sabe que hay procesos que se gestan en silencio. Sabe que lo que viene de Dios no necesita ser forzado. En esa certeza, la paciencia se vuelve aliada y no enemiga. Dejar de luchar con tus propias fuerzas transforma la manera en que vives el día a día. Empiezas a responder con más calma, a decidir con más claridad, a esperar con más esperanza. El descanso ordena prioridades y redefine expectativas. Te recuerda que no estás solo y que no necesitas cargar con lo que no te corresponde. Dios no se impresiona por tu esfuerzo desmedido, se conmueve con tu confianza. Cuando reposas, confiesas con el corazón que crees en su cuidado. Esa confesión abre espacio para que Él obre con libertad. La intervención divina no siempre llega como un cambio externo inmediato. A veces llega como una paz interior que sostiene mientras el proceso continúa. Hoy, si sientes que has estado luchando demasiado, permítete detenerte, no como una huida, sino como un acto de fe. Respira, ora, descansa, espera, deja de pelear con tus propias fuerzas y entrégale a Dios lo que te pesa. En ese gesto sencillo, algo profundo comienza a moverse. El descanso no te debilita, te fortalece, te devuelve claridad, te devuelve confianza, te recuerda que hay un Dios atento, fiel y presente. Mientras reposas en Él, su intervención se abre camino y la paz profunda comienza a habitar tu interior. Que esta verdad se asiente en tu corazón como una luz serena. El descanso activa la intervención divina.
Reposa en Dios y espera en Él. Deja de luchar solo. Y mientras eliges descansar, experimentarás una paz profunda y una confianza renovada que te permitirán caminar con esperanza, aun cuando el camino no esté completamente claro. Enseñanza 9. No adelantes lo que Dios está preparando. Hay una inquietud que nace cuando el corazón siente que todo va lento. La mente compara, calcula, se adelanta y el alma empieza a empujar los procesos como si pudieran acelerarse por fuerza. En ese empuje silencioso, la paz se resquebraja y la fe se desgasta. Dios se acerca con una verdad que ordena y sana. Todo es hermoso en su tiempo, no en el nuestro, no en el ritmo de la prisa, sino en el tiempo sabio que Él sostiene con amor. La prisa rompe procesos porque intenta cosechar antes de que la semilla haya echado raíces. Quiere resultados sin maduración, respuestas sin profundidad, cambios sin transformación. La fe, en cambio, entiende que hay etapas invisibles tan necesarias como las visibles. Cuando te apresuras, te adelantas a lo que Dios está formando en silencio. Cuando confías, permites que esa obra alcance su plenitud. Confiar en el tiempo de Dios no es quedarse inmóvil, es caminar sin ansiedad, es avanzar sin empujar puertas que aún no están listas. La prisa suele nacer del miedo a perder oportunidades, pero Dios no pierde lo que es tuyo. Lo que Él prepara llega en el momento exacto, con la fuerza justa y la gracia necesaria para sostenerlo. Esa certeza aquieta el interior y devuelve la serenidad. Mírate por dentro y observa qué emociones se activan cuando sientes que algo se retrasa. Aparece la angustia, la comparación, la duda. Dios no te reprocha esas emociones, te invita a mirarlas con Él. En su presencia, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Aprendes a esperar sin desesperarte, a confiar sin exigir, a descansar sin renunciar. Todo es hermoso en su tiempo, porque cada proceso tiene una intención. Hay tiempos de sembrar, tiempos de regar, tiempos de podar y tiempos de florecer. La prisa confunde esos momentos y termina dañando lo que pretende acelerar. La fe madura reconoce el valor de cada etapa y aprende a honrarla. En esa honra, el corazón se fortalece. La espera no es vacío, es formación. Mientras esperas, Dios ordena pensamientos, sana emociones, fortalece decisiones. A menudo, lo que más necesita ser preparado no es el escenario externo, sino el interior. La paciencia se construye cuando aceptas que no todo se define de inmediato y que el crecimiento profundo requiere tiempo. Esa paciencia no te debilita, te afianza. Confiar en el tiempo de Dios cambia hábitos. Dejas de reaccionar desde la urgencia y comienzas a responder desde la calma. Oras antes de apresurarte. Disciernes antes de decidir. Escuchas antes de hablar. Cada uno de esos gestos protege el proceso y cuida el corazón. La fe madura se reconoce en la capacidad de esperar sin perder la esperanza. Hay decisiones que se equivocan por prisa y se corrigen con paciencia. Hay palabras que hieren por urgencia y sanan con tiempo. Dios sabe cuándo es el momento de actuar y cuándo es el momento de permanecer. Cuando confías en su tiempo, te alineas con esa sabiduría y evitas cargas innecesarias. La prisa también rompe procesos internos, apresura sanidades, exige olvidos, fuerza cierres que aún duelen. Dios no apura el corazón, lo acompaña. Él permite que el dolor sea procesado, que la herida cicatrice, que la confianza se reconstruya. Todo eso requiere tiempo, y ese tiempo es sagrado. Respetarlo es un acto de fe. La fe madura no necesita pruebas constantes de avance. Descansa en la certeza de que Dios obra incluso cuando no hay señales visibles. Esa fe no se apaga en la espera, se profundiza. Aprende a celebrar pequeños pasos, a agradecer silencios, a confiar en procesos largos. En esa profundidad, la paz se vuelve estable. Cuando la impaciencia asoma, vuelve a la verdad. Todo es hermoso en su tiempo. Respira, entrega, permanece. Permite que Dios marque el ritmo. No te adelantes por miedo ni te detengas por duda. Camina con confianza, sabiendo que cada etapa tiene propósito. Hoy, si sientes que estás apurando algo, detente un momento. Pregunta al corazón desde dónde estás actuando.
Si es desde el temor, vuelve a la fe. Si es desde la comparación, vuelve a la confianza. Dios no llega tarde ni se equivoca con los tiempos. Su calendario está lleno de sabiduría y cuidado. La paciencia que nace de confiar en Dios no es pasiva, es activa en esperanza. Te permite vivir el presente con gratitud mientras esperas el futuro con serenidad. Te enseña a cuidar lo que hoy tienes sin exigir lo que aún no llega. En esa actitud, la fe madura florece. Que esta verdad repose en tu interior como un bálsamo. La prisa rompe procesos, pero la confianza los completa. Confía en el tiempo de Dios, honra cada etapa, permite que la obra se haga con profundidad. Y mientras esperas, experimentarás una paciencia firme y una fe madura que te guiarán con paz y claridad, recordándote que lo que Dios prepara siempre llega a su tiempo, y cuando llega, es verdaderamente hermoso. Enseñanza 10. Dios calma primero tu interior. Hay un momento silencioso en el que el alma deja de buscar fuera y empieza a escuchar dentro. No ocurre con ruido ni con señales espectaculares. Ocurre cuando el corazón se rinde al cansancio de luchar y se abre a una verdad suave y profunda. El milagro empieza dentro de ti. Antes de que cambien las circunstancias, antes de que llegue la respuesta que esperas, Dios se acerca y deposita algo esencial en tu interior, su paz. Esa paz no es un adorno espiritual, ni una promesa distante. Es un regalo vivo que Jesús ofrece con ternura cuando dice que nos deja su paz, no como la da el mundo, no condicionada a resultados, no dependiente de lo visible. Es una paz que entra primero en el corazón y desde ahí comienza a transformar todo lo demás. Cuando la recibes, el interior se aquieta y el miedo pierde autoridad. Muchas veces esperamos que el milagro sea externo para recién entonces descansar. Pensamos que cuando todo se resuelva, la paz llegará sola. Pero el camino de Dios suele ser inverso. Él comienza dentro, porque sabe que un corazón en calma puede sostener lo que viene. Recibir la paz antes de ver la respuesta es un acto de fe que abre la puerta a la transformación verdadera. El miedo se alimenta de la incertidumbre y del desorden interior. Corre más rápido cuando la mente se llena de preguntas sin respuesta. Pero la paz de Dios no necesita respuestas inmediatas para permanecer. Ella guarda el corazón mientras el proceso sigue su curso. Al recibirla, el alma aprende a respirar de nuevo. La angustia se suaviza. La esperanza encuentra espacio. Mírate por dentro y observa qué ocurre cuando decides recibir la paz aún sin tener todo claro. No es resignación, es confianza. Es permitir que Dios cuide lo más profundo mientras tú atraviesas el camino. Esa decisión cambia la manera en que piensas, sientes y reaccionas. El milagro comienza a gestarse en ese cambio interior. Recibir la paz antes de ver la respuesta implica soltar la exigencia, dejar de presionar el tiempo, abandonar la lucha constante por controlar lo que no depende de ti. En ese soltar, el corazón se aligera, ya no necesita vigilarlo todo, ya no se adelanta al peor escenario. Descansa en la certeza de que Dios está presente y activo. La paz que Jesús deja no elimina las dificultades, pero las reubica. El problema deja de ser el centro y Dios vuelve a ocupar su lugar. En ese reordenamiento interior, la fe se fortalece, no como una emoción intensa, sino como una confianza serena que sostiene. La fe aprende a caminar sin prisa y sin miedo. Hay sanidad en recibir la paz. Sanidad para pensamientos repetitivos, para recuerdos que duelen, para expectativas que pesan. La paz envuelve esas áreas con cuidado y las coloca en un lugar seguro. No las borra, las acompaña. Y en esa compañía, el corazón se siente menos solo y más firme. El milagro empieza dentro porque es ahí donde Dios forma la base. Un corazón tranquilo puede discernir mejor, puede amar mejor, puede esperar mejor, puede recibir mejor. Cuando la paz gobierna el interior, las decisiones se vuelven más claras y los pasos más seguros. No porque todo sea fácil, sino porque el alma está sostenida. Recibir la paz antes de ver la respuesta también transforma los hábitos. Dejas de reaccionar impulsivamente. Aprendes a pausar, oras con sencillez y luego descansas. Escuchas con más atención. Esa transformación silenciosa es parte del milagro.
Dios obra en lo cotidiano con la misma fidelidad con la que obra en lo extraordinario. A veces el milagro externo tarda porque el interno aún se está formando. Dios no se apresura porque ama profundamente. Sabe cuándo el corazón está listo y mientras tanto ofrece su paz como compañía fiel. Esa paz no es una espera vacía, es una preparación amorosa. Hoy, si te encuentras esperando una respuesta, un cambio, una puerta que se abra, permite que el milagro comience dentro. Recibe la paz que Jesús deja, no la pospongas para después, no la condiciones a resultados. Ábrele espacio ahora, respira, descansa, confía. El corazón tranquilo no significa indiferente, significa confiado. Significa que, aún en medio de la incertidumbre, eliges creer que Dios cuida de ti. Esa elección es poderosa, cambia la atmósfera interior, desarma al miedo, fortalece la esperanza. La paz recibida hoy se convierte en la fortaleza de mañana. Te prepara para recibir la respuesta cuando llegue, sin romperte, sin perderte. Te permite atravesar el proceso con dignidad y fe viva. Ese es el milagro que empieza dentro y se extiende hacia afuera. Que esta verdad se pose en tu corazón con suavidad. El milagro empieza dentro de ti. Recibe la paz antes de ver la respuesta. Permite que ella guarde tu interior y te sostenga en cada paso. Y mientras eliges esa paz, descubrirás un corazón tranquilo, una fe fortalecida y una claridad serena que te acompañan, recordándote que Dios está contigo, obrando con amor fiel, incluso ahora. Enseñanza 11. La calma te permite escuchar la voz de Dios. Hay una voz que no compite con el ruido, no grita, no empuja, no irrumpe. Se acerca cuando el corazón baja el ritmo y el alma se queda quieta. Dios habla en la quietud, y esa forma de hablar revela algo profundo sobre su carácter y sobre nuestra necesidad más íntima. Cuando todo afuera se agita y adentro se acelera, Él espera. No para castigarnos, sino para encontrarnos en el lugar donde por fin podemos escuchar. Muchas veces buscamos a Dios en lo espectacular, en lo inmediato, en lo que sacude. Esperamos respuestas contundentes que despejen todas las dudas de una vez. Pero la experiencia espiritual nos enseña que Dios también se revela en lo suave, en lo sencillo, en lo casi imperceptible. Hubo un momento en el que no habló en el viento fuerte ni en el fuego, sino en un silbo apacible, y ese detalle cambia la manera de acercarnos a Él. Nos invita a bajar el volumen de todo lo demás. La quietud no es ausencia de problemas, es presencia de atención. Es el acto humilde de detener la carrera interior y reconocer que no todo se resuelve con más ruido, más prisa o más control. En la quietud, el corazón se vuelve sensible, la mente deja de correr. El alma se abre, y en ese espacio Dios habla con claridad. El miedo suele prosperar en el ruido, la angustia se alimenta de pensamientos acelerados y comparaciones constantes. La esperanza, en cambio, necesita silencio para crecer. Cuando haces espacio para la quietud, comienzas a notar cómo el interior se ordena. Las emociones encuentran su lugar, los pensamientos se aquietan, y la fe vuelve a respirar. Buscar momentos de silencio y oración no es una práctica reservada para unos pocos, es una necesidad humana. Es el lugar donde llevas lo que pesa sin tener que explicarlo todo, donde lloras sin justificarte, donde agradeces sin prisa. En ese diálogo silencioso, Dios no solo escucha, orienta, no siempre con palabras audibles, pero sí con una convicción serena que va tomando forma. Mírate por dentro y observa cuántas decisiones has intentado tomar desde el ruido, desde la presión, la urgencia, el temor a equivocarte. Dios no te llama a decidir así, Él te invita a detenerte, a entrar en la quietud donde su voz se distingue de las demás. Allí, la dirección espiritual se vuelve más clara, no porque el camino sea fácil, sino porque el corazón está alineado. La oración en silencio no es vacío, es un espacio lleno de presencia. No necesitas frases largas ni explicaciones elaboradas. A veces basta con estar, con respirar, con decir, aquí estoy. En esa sencillez Dios obra. La quietud le da permiso al espíritu para guiar sin interferencias. Hay heridas que no sanan en la prisa.
Hay confusiones que no se aclaran con más información. Hay decisiones que no se resuelven con más opiniones. Se resuelven en la quietud. Allí donde el alma se calma, Dios muestra el siguiente paso. No siempre el camino completo, pero sí la dirección necesaria para avanzar con fe. La dirección espiritual clara no llega como un mapa detallado, llega como una paz que confirma. Cuando escuchas a Dios en la quietud, algo se afirma por dentro. No se siente forzado, no nace del miedo, se siente coherente, sereno, firme. Esa es una señal de que no estás siguiendo el ruido, sino la voz que guía con amor. La quietud también transforma hábitos. Aprendes a responder en lugar de reaccionar, a escuchar antes de hablar, a esperar antes de decidir. Ese cambio no ocurre de un día para otro, pero comienza en cada momento de silencio que eliges. Poco a poco, la vida interior se ordena y la fe madura. Dios no se esconde del que lo busca, se revela al que se detiene. La quietud es una forma de búsqueda humilde, es decirle a Dios que confías más en su guía que en tu prisa, que prefieres escuchar antes que imponer, que deseas caminar con Él, no delante de Él. Hoy, si sientes confusión, cansancio o ruido interior, no te exijas más, detente, busca un momento de silencio. Ora sin prisa. Permite que el silbo apacible encuentre espacio en tu interior. No temas al silencio. Allí Dios te espera. La vida no siempre se vuelve más clara con más palabras. A veces se vuelve más clara cuando las palabras se aquietan. En esa quietud Dios habla, y cuando Él habla, el alma encuentra dirección, el corazón se fortalece y la fe se renueva. Que esta verdad repose en ti con suavidad. Dios habla en la quietud. Busca esos momentos, cuídalos, regresa a ellos, y mientras eliges el silencio y la oración, recibirás una dirección espiritual clara, una paz que no depende de las circunstancias y una fe fortalecida que te acompañará paso a paso, con luz, esperanza y confianza profunda. Enseñanza 12. Dios se encarga de lo que tú no puedes. Hay un anhelo profundo en el corazón humano que busca seguridad cuando el camino no está claro. No siempre se expresa con palabras, a veces se manifiesta como inquietud, como una pregunta silenciosa que acompaña cada paso. En medio de esa búsqueda, Dios se acerca con una verdad que abraza y sostiene. Él está contigo, no como una idea lejana, sino como una presencia viva que camina a tu lado aun cuando no entiendes lo que viene, cuando el futuro se vuelve incierto. El miedo intenta ocupar el centro, la mente se adelanta, imagina escenarios, carga con pesos que aún no existen. El corazón se cansa de anticipar. Dios conoce ese cansancio y no lo minimiza. Con ternura invita a confiar. Confiar no es cerrar los ojos a la realidad, es abrir el alma a una verdad más grande. No estás solo en lo que enfrentas y no necesitas cargarlo todo por tu cuenta. La fe comienza cuando decides creer que Dios sostiene tu mañana, incluso cuando hoy parece frágil. Esa fe no elimina las preguntas, pero cambia su tono. Ya no son preguntas desesperadas, sino abiertas. Ya no buscan controlar, sino comprender. En ese cambio interior, la esperanza encuentra espacio y la paz comienza a sentarse. Dios no promete un camino sin desafíos, promete su compañía fiel. Esa promesa transforma la manera de caminar. Cuando sabes que Él va contigo, el paso se vuelve más firme. No porque todo esté resuelto, sino porque el corazón está acompañado. La compañía de Dios no se mide por resultados inmediatos, se percibe en la fortaleza interior que te permite seguir avanzando. Mírate por dentro y observa qué sucede cuando recuerdas que Dios está presente. La respiración se calma, los pensamientos se ordenan, la angustia pierde intensidad. No desaparece todo de golpe, pero algo se suaviza. Esa suavidad es el comienzo de la sanidad. Dios obra primero en el interior porque sabe que un corazón sostenido puede atravesar cualquier proceso. Confiar en Dios implica soltar la necesidad de entenderlo todo. Hay momentos en los que la claridad llega después del paso de fe, no antes. Caminar confiando es aceptar que la luz se enciende a medida que avanzas. Dios no te exige certezas absolutas, te invita a dar el siguiente paso con Él.
En esa invitación hay consuelo y dirección. La confianza se cultiva en lo cotidiano, en la decisión de orar cuando el temor aparece, en el gesto de descansar cuando la mente se acelera, en la elección de esperar cuando la prisa empuja. Cada uno de esos actos sencillos fortalece la fe y renueva la esperanza. Dios se manifiesta en esa constancia silenciosa. Hay heridas que pesan más cuando se cargan en soledad. Dios no te pide que las escondas ni que las ignores. Te invita a llevarlas a su presencia. Allí, la herida no es juzgada, es acogida. La sanidad comienza cuando te permites ser sostenido. La fortaleza no nace de endurecerse, nace de confiar. La dirección se vuelve más clara cuando el corazón deja de resistirse. Dios no grita el camino, lo susurra al alma dispuesta. Esa dirección no siempre es un mapa detallado, pero sí una paz que confirma el paso correcto. Cuando confías, aprendes a reconocer esa paz como señal. No te apresuras, no te paralizas, avanzas con serenidad. Dios camina contigo también en los silencios, cuando no hay respuestas claras, cuando la espera se alarga, cuando el progreso parece lento. En esos momentos, su presencia es más profunda de lo que imaginas. Él trabaja en lo invisible, ordenando lo que aún no ves. Confiar en ese trabajo fortalece la fe y madura la esperanza. El corazón se renueva cuando deja de pelear solo, cuando acepta ayuda, cuando confía en que hay un cuidado mayor sosteniendo cada detalle. Esa renovación no es euforia pasajera, es una estabilidad suave que acompaña día tras día. Dios no te promete emociones constantes, te promete fidelidad. Hoy, si te sientes cansado, confundido o inquieto, vuelve a esta verdad. Dios está contigo, no como espectador, sino como guía, no como juez, sino como padre. Permite que esa verdad repose en tu interior. Respira, descansa, confía. No necesitas tener todo claro para caminar con fe. La fe se fortalece cuando eliges creer en medio de la incertidumbre. La esperanza se renueva cuando recuerdas que no caminas solo. La paz se asienta cuando aceptas que Dios sostiene tu mañana. En esa aceptación, el alma encuentra descanso y el corazón se afirma. Que esta certeza ilumine tu camino. Dios está contigo en cada paso, en cada duda, en cada espera. Confía en su presencia, suelta las cargas que no te corresponden, camina con fe. Y mientras lo haces, experimentarás una paz que aclara la mente, una esperanza que sostiene el espíritu y una fe fortalecida que te guiará con luz y ternura, hoy y siempre. Enseñanza 13. La fe tranquila honra a Dios. Hay una forma de confianza que no se apura, que no exige pruebas inmediatas y que no se quiebra cuando el camino se vuelve incierto. Es una confianza que descansa aún cuando el resultado no aparece, una calma que no depende de ver para creer. Confiar sin ansiedad es un acto de fe madura, porque nace de una certeza interior más profunda que cualquier evidencia externa. La fe, entendida como certeza, no es una ilusión optimista ni una negación de la realidad. Es una convicción silenciosa que se sostiene cuando todo alrededor parece inestable. Es saber, aún sin ver, que Dios está obrando con propósito. Cuando la fe es madura, el corazón aprende a permanecer sereno, no porque ignore las dificultades, sino porque reconoce que no gobiernan el desenlace. La ansiedad suele aparecer cuando intentamos adelantar el futuro con la mente. Quiere garantías, fechas, señales visibles. Se inquieta ante el silencio y se agota con la espera. La fe madura, en cambio, aprende a habitar el presente con confianza. No se acelera ni se paraliza. Camina, respira, espera, y en esa espera no se consume. Mantener la calma cuando el resultado no es inmediato es una disciplina del alma. No se logra de una vez, se cultiva, se forma cuando eliges no reaccionar ante cada pensamiento inquietante, cuando decides orar y luego descansar, cuando recuerdas que Dios no trabaja a contrarreloj y que su fidelidad no depende de tu urgencia. Esa elección diaria fortalece la fe. La certeza de la fe no siempre trae respuestas claras, pero sí trae estabilidad. Estabilidad para atravesar días inciertos sin perder el centro. Estabilidad para tomar decisiones sin presión. Estabilidad para confiar en procesos largos.
Esa estabilidad es un regalo que se activa cuando la ansiedad deja de dirigir el corazón. Mírate por dentro y observa qué ocurre cuando la espera se alarga. Tal vez aparece el temor de que nada esté pasando. Tal vez surge la comparación o el cansancio. Dios no te reprocha esos sentimientos. Te invita a volver a la certeza, a recordar que la fe no se mide por la rapidez del resultado, sino por la profundidad de la confianza. Confiar sin ansiedad también sana el interior, sana la mente que se acelera, el cuerpo que se tensa, el corazón que se agota. Cuando eliges la calma, permites que la paz de Dios guarde tus pensamientos, no como una evasión, sino como una protección. Esa paz no elimina la espera, la vuelve habitable. La fe madura aprende a distinguir entre control y confianza. El control exige resultados, la confianza descansa en el carácter de Dios. Cuando sueltas el control no te quedas vacío, te llenas de esperanza. Esa esperanza no es ingenua, es firme. Sabe que Dios cumple, aun cuando el proceso no sea visible. Mantener la calma en medio de la espera cambia la manera de vivir. Dejas de forzar conversaciones, de empujar puertas, de desgastarte en escenarios imaginarios. Comienzas a escuchar más, a discernir mejor, a avanzar con pasos sencillos. Esa forma de caminar es fruto de una fe que ha aprendido a confiar sin ansiedad. Hay momentos en los que Dios parece guardar silencio. Ese silencio no es ausencia, es profundidad. Es el espacio donde la fe se afianza y el corazón se ensancha. La fe madura no se ofende por el silencio, lo honra. Entiende que hay procesos que se gestan en lo invisible y que necesitan tiempo para revelarse. La calma sostenida también transforma hábitos. Empiezas a orar con más sencillez y menos exigencia, a agradecer incluso antes de ver, a descansar sin culpa. Cada uno de esos gestos afirma la fe y debilita la ansiedad. Poco a poco, el alma aprende a confiar con naturalidad. Confiar sin ansiedad es elegir creer que Dios es bueno, aun cuando el camino no se entiende. Es mantener la serenidad sin negar el deseo. Es esperar con esperanza, no con tensión. Esa forma de esperar es una declaración silenciosa de fe madura. La certeza de la fe no siempre se siente como emoción intensa. A veces se manifiesta como una quietud profunda, como una convicción que no necesita defenderse, como una paz que acompaña el paso cotidiano. Esa paz es señal de que la fe está viva y en crecimiento. Hoy, si te encuentras esperando una respuesta, un cambio o una puerta que aún no se abre, permite que la calma sea tu aliada. No apresures el proceso con ansiedad. Confía, mantén el corazón firme. Recuerda que la fe es certeza, no prisa. Dios no se retrasa ni se adelanta sin propósito. Su tiempo es exacto y su cuidado constante. Cuando eliges confiar sin ansiedad, te alineas con esa verdad. La fe se fortalece porque deja de depender de resultados inmediatos y se afirma en la fidelidad de Dios. Que esta convicción repose en tu interior. Confiar sin ansiedad es un acto de fe madura. Mantén la calma aunque el resultado no sea inmediato. Permanece fiel en la espera, y mientras caminas con serenidad, experimentarás una fe fortalecida, una paz estable y una claridad suave que te guiará paso a paso, recordándote que Dios sostiene cada proceso con amor fiel. Enseñanza 14. Dios transforma la angustia en testimonio. Hay dolores que llegan sin aviso y preguntas que no encuentran respuesta inmediata. El corazón intenta comprender, la mente busca sentido y el alma se siente atravesada por una herida que parece no cerrar. En medio de ese paisaje interior, Dios se acerca con una verdad que sostiene cuando todo tiembla. El dolor no será en vano, no como una frase para minimizar lo que duele, sino como una promesa viva que acompaña el proceso y le da dirección. Cuando el sufrimiento toca la puerta, es natural preguntarse por qué. El silencio pesa, la incertidumbre se instala y el miedo intenta definir el futuro. Dios no te pide que finjas fortaleza ni que niegues lo que sientes. Te invita a confiar en algo más profundo que la explicación inmediata. Afirma que todo coopera para bien para quienes aman y confían. Ese todo incluye lo que hoy no entiendes, lo que te quebró, lo que te dejó sin palabras. Creer que el dolor no será en vano no elimina el dolor, lo encuadra. Le da un horizonte.
le quita el poder de destruir la esperanza. Dios no causa el sufrimiento para enseñar lecciones duras. Él entra en el sufrimiento para redimirlo, lo toma en sus manos y lo transforma en semilla. A veces esa transformación es lenta y silenciosa, pero es real y fiel. Mírate por dentro y reconoce lo que duele sin vergüenza. Hay lágrimas que hablan cuando las palabras no alcanzan. Hay cansancios que piden descanso antes que respuestas. Dios recibe todo eso con ternura. No apura la sanidad, no exige explicaciones, acompaña. Y en esa compañía comienza a obrar de formas que no siempre ves al principio. Creer que Dios usará esto para algo mayor es un acto de fe que se aprende paso a paso. No es una negación del presente, es una confianza en el futuro que Él sostiene. Es decir, con el corazón que, aunque hoy no veas el bien, confías en que Dios lo está tejiendo. Esa confianza no nace del optimismo, nace del carácter fiel de Dios. El dolor suele aislar, hace sentir solo, incomprendido, vulnerable. Dios rompe ese aislamiento con su presencia constante. Se acerca al lugar donde te sientes más frágil y te recuerda que no estás abandonado. En esa cercanía, la herida comienza a respirar. No porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no carga el peso de la soledad. Hay procesos que se transforman en propósito con el tiempo. Lo que hoy te parece un obstáculo mañana puede convertirse en una fuente de compasión. Lo que hoy te quebró puede volverte más sensible al dolor ajeno. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Las guarda, las honra y las integra en una historia mayor que aún se está escribiendo. La esperanza renovada no llega de golpe, se reconstruye. A veces comienza como un hilo fino, casi imperceptible. Se fortalece cuando eliges creer un día más, cuando decides no cerrar el corazón, cuando permites que Dios entre en el recuerdo que duele y lo cubra con su paz. Esa esperanza no niega el pasado, lo redime. Creer que Dios usará esto para algo mayor también cambia la manera de caminar. Te permite avanzar sin amargura, te invita a soltar la culpa, la rabia, la comparación. Te enseña a esperar sin endurecerte. En esa espera, el alma se vuelve más profunda y la fe más firme. Dios no promete que todo será fácil, promete que nada será inútil. Lo que hoy te parece sin sentido está siendo integrado en un bien mayor. No siempre ese bien se manifiesta como esperas, pero siempre llega con propósito. A veces es una paz que no conocías, otras una fortaleza que no sabías que tenías, otras una dirección nueva que nace del aprendizaje. Cuando el dolor se vive con Dios, se transforma, no se borra, pero se resignifica. Pierde el poder de definirte, deja de ser una sentencia y se convierte en un capítulo importante, pero no el final. Dios escribe con cuidado y su escritura es fiel incluso cuando el papel está mojado por lágrimas. Hoy, si estás atravesando un tiempo difícil, permite que esta verdad repose en tu interior. El dolor no será en vano. No te exijas comprenderlo todo ahora. Confía en que Dios está obrando incluso en lo invisible. Cree que usará esto para algo mayor, para tu bien y para una esperanza que aún no ves. Respira, descansa, permanece. La sanidad avanza a su ritmo. La fortaleza se construye en silencio. El consuelo llega en formas sencillas. Dios no se aleja del que sufre, se acerca más. Y en esa cercanía, la fe se renueva. Que esta certeza ilumine tu camino. Todo coopera para bien, no porque el dolor sea bueno, sino porque Dios es bueno. Él transforma, restaura y guía. Mientras eliges creer, la esperanza se renueva y el corazón encuentra un sentido que no se rompe. Camina con fe, confía en el proceso y deja que Dios haga de lo que dolió una fuente de vida, paz y propósito. Enseñanza 15. Mantén la calma, Dios se encarga de lo imposible. Hay momentos en los que la vida parece hablar más fuerte que la esperanza. Las circunstancias levantan su voz. Los diagnósticos intentan cerrar caminos, los errores del pasado parecen dictar sentencias y el miedo susurra que ya no hay nada por hacer. En medio de ese ruido, Dios se acerca con una verdad que no grita, pero permanece firme. Él tiene la última palabra. No la tiene el problema, no la tiene la herida, no la tiene el pasado, la tiene Dios.
y su palabra siempre está llena de propósito y esperanza. El corazón humano se cansa cuando cree que todo está decidido. La angustia crece cuando pensamos que el futuro ya fue escrito por el dolor. Pero Dios irrumpe con una promesa que renueva el interior. Sus planes son de bienestar y no de calamidad. Planes para darte un futuro lleno de esperanza. Esa promesa no ignora la realidad, la trasciende, no niega lo que hoy duele, pero afirma con amor que no será el final. Dios tiene la última palabra porque Él ve lo que tú no ves. Mientras tú miras el hoy con sus límites, Él contempla el proceso completo. Mientras tú te detienes en el error, Él mira la redención. Mientras tú sientes que todo se cerró, Él ya está preparando una salida. Esa diferencia de mirada es la fuente de la paz que sostiene cuando todo parece incierto. Confiar en que Dios se encarga no es una frase vacía, es una decisión diaria del corazón. Es despertar y declarar, aun con dudas, que eliges confiar. Es soltar la necesidad de controlarlo todo y permitir que Dios gobierne lo que escapa a tus fuerzas. Esa declaración sencilla reordena el interior, le quita poder a la ansiedad y le devuelve espacio a la fe. La fe viva no siempre se siente fuerte, pero se mantiene firme cuando recuerda quién dirige la historia. Dios no improvisa contigo, sus planes no nacen del caos ni del capricho, nacen del amor y de una sabiduría que cuida incluso los detalles que hoy no entiendes. Cuando declaras que confías, estás alineando tu corazón con esa verdad. Mírate por dentro y observa cuántas veces has permitido que otras voces tengan la última palabra. Voces de temor, de culpa, de fracaso, de comparación. Dios no te condena por haberlas escuchado. Te invita a elegir de nuevo, a dejar que su palabra sea la que defina tu identidad y tu destino. En esa elección, la paz comienza a sentarse. Dios tiene la última palabra también sobre aquello que parece perdido. Nada está fuera de su alcance. Él no se limita por lo que pasó, ni se intimida por lo que hoy enfrentas. Su poder no es agresivo, es restaurador. Donde hubo ruina, Él ve reconstrucción. Donde hubo silencio, Él prepara una respuesta. Donde hubo lágrimas, Él siembra consuelo. Declarar cada día, confío en Dios, Él se encarga, no es negar la responsabilidad personal, es reconocer la soberanía divina, es hacer tu parte con diligencia y luego descansar, es avanzar con fe sin cargar el peso del resultado. Esa forma de vivir libera el alma y fortalece el espíritu. La paz profunda nace cuando aceptas que no necesitas tener la última palabra, cuando dejas de discutir con el futuro y comienzas a confiar en Dios. Esa paz no depende de que todo esté resuelto, depende de saber quién está a cargo. Y cuando sabes que Dios se encarga, el corazón descansa, la fe viva se renueva cada vez que eliges creer contra la evidencia del miedo, cada vez que decides no rendirte a la desesperanza, cada vez que recuerdas que los planes de Dios no terminan en dolor, sino en esperanza. Esa fe no se construye en un día, se fortalece en cada declaración, en cada entrega, en cada acto de confianza. La manifestación del milagro no siempre comienza afuera, a menudo empieza dentro, cuando el corazón deja de pelear y comienza a confiar, cuando la ansiedad se rinde ante la paz, cuando el temor cede espacio a la esperanza. Ese cambio interior prepara el terreno para que Dios obre también en lo visible. Dios tiene la última palabra sobre tu historia, y esa palabra no es juicio, es propósito, no es derrota, es restauración, no es final, es nuevo comienzo. Incluso si hoy no lo ves, su palabra ya está en camino, no llega tarde, llega en el momento exacto, con la fuerza necesaria para transformar lo que parecía imposible. Hoy, si te sientes cansado, confundido o a punto de rendirte, vuelve a esta verdad. Dios tiene la última palabra, no el problema, no el miedo, no la herida. Declara con suavidad y convicción que confías, que descansas, que Él se encarga. Esa declaración no cambia a Dios, te cambia a ti. Permite que esta certeza siente en tu interior como una luz constante. Camina con paz, espera con fe, vive con esperanza. Dios está obrando
incluso ahora. Y mientras eliges confiar, experimentarás una paz profunda, una fe viva y la manifestación del milagro en la forma y el tiempo perfectos. Porque cuando Dios habla, su palabra permanece, y su última palabra siempre es vida. Antes de despedirnos, quiero invitarte a sellar este momento con fe. Escribe ahora mismo en los comentarios, con todo tu corazón, esta declaración: Dios, callo mi ansiedad y confío plenamente en ti. Amén. Hazlo creyendo, soltando, descansando. Si lo deseas, también puedes comentar desde qué país nos ves o dejar una petición a Dios. Aquí oramos juntos y cada palabra escrita es una semilla de fe. Oremos. Señor, gracias por tu paz que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Hoy entregamos nuestras cargas, nuestros miedos y lo que no entendemos. Confiamos en ti y descansamos en tus manos. Guíanos, fortalécenos y cúbrenos con tu paz. Amén.